análisis. Vamos a volver a repetir porque hay muchos que todavía no me conocen, ¿verdad? Después ya vamos a comenzar la próxima semana, porque este miércoles creo que sería y no habrá clase. Entonces hoy día vamos a avanzar lo que corresponde, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer lo que es zapatos, ¿no? Zapatas aisladas, ¿no? En zapatos aisladas son estructuras, cimentaciones, ¿no? Ya cimentaciones, en donde tenemos pues, así como se ve más o menos en pantalla, es un poquito más pequeño, porque no sé si se podrá ver ahí, ¿no? Si ustedes observan algo, o sea, a menos que paguen la luz de por favor, la luz de acá, algo para poder analizarlo. ¿No? Sí. Bien. Las zapatas aisladas, si ustedes ven, el acero está al fondo, ¿no? Al fondo. Miren ustedes. Entonces, acá tengo la malla, la parrilla, y acá tengo la excavación, la zapata con la columna. Entonces, si ustedes observan, el acero está al fondo, no pasa nada, vamos al fondo. Entonces son estructuras, son zapatas que se hacen para edificaciones. Yo recomiendo 3, 4 pisos o 5 pisos máximo si el terreno es muy bueno, ¿no? Por ejemplo, terrenos de partir de 2.8, 3, 3.5, ¿no? Pero son departamentos o estructuras pequeñas de 2 o 3 pisos, se puede dar el caso. Como en Trujillo, ¿no? La capacidad portante de Trujillo es baja. Está aproximadamente entre 1, hay lugares de 0.95, 1.15, 1.18, hay zonas bien pequeñitas que llegan a 2 o 2.5. Pero el resto, pues es un suelo bastante pobre, ¿no? Entonces, para este caso, hacer zapatas podría darse si es que la estructura es de 2 o 3 pisos. Si es mayor de 3 pisos, entonces, observen ustedes mi mano y acá tengo 2 zapatas aisladas. ¿Qué cosa es zapatas aisladas? O sea, son estructuras totalmente independientes, ¿no? Por alguna razón, pasa 1, 2, 3 años, los espacios intersticiales de la arena, de la alcalía, se va sentando, ¿no? Por el peso mismo. Y ocasiona, suponiendo que baje 1 centímetro, ya. Y el de acá baje 2 centímetros. ¿Cuál es la diferencia? 1. Si es 1, la norma especifica que está bien. De eso se calcula, ¿no? Está bien. Pero ¿qué pasa si este de acá baja 3 y el de acá baja 5? ¿Cuánto sería? 2. Entonces, como es 2 centímetros de diferencia entre apoyo y apoyo, es mayor de 1.5. Y la norma bien clara especifica cimentaciones que su diferencial entre apoyo y apoyo es mayor a 1.5, puede sufrir alteraciones la estructura. Puede sufrir. ¿Cómo que sería? Fisuras, agrietamiento, todo lo que ustedes ven, las rajaduras de pisos, techos y todo, ¿no? Entonces, pero la estructura puede durar muchos años. Eso no significa que ya es síntoma de colapso, síntoma de ya inminentemente esto se va a destruir. No es así. Pero si viene un sismo, entonces ahí va, el sismo va a catalogar si la estructura está bien resuelta o está bien hecha, entonces puede soportar. Y si no, va a tener daños mayores o colapso total. Entonces, recomendación. Zapatas aisladas es recomendable hasta 2, o depende del número de la cantidad de piso, o depende también del suelo, ¿no? Entonces, pero de todas maneras se hace. En mi casa, por ejemplo, en mi departamento, yo lo he hecho zapatas aisladas, ¿no? Porque es una vivienda. También los muros son portantes y apoya bastante, ¿no? Pero colegios, edificaciones más importantes, ya no sé. Pero ustedes van a tener clientes, ¿no? Clientes en donde sus clientitos que van a tener ustedes, su vecino, un contacto que ustedes van a tener con la experiencia de hacer edificaciones, van a hacer de repente un centro pequeño, centro comercial, ¿no? De 2 o 3 niveles, puede ser con zapatas aisladas si es que amerita el suelo, si es que las condiciones se dan, ¿no? Entonces, esas son zapatas aisladas. Pero quisiera que observen algo más, el acero está al fondo, ¿verdad? Entonces, recuerden ustedes por concreto armado, que ¿por qué se coloca el acero? Porque el concreto se afila. Entonces, lo que es concreto es para la compresión. Y el acero, ¿por qué fue creado? Para la tracción. Entonces, ¿dónde se encuentra la tracción? En este caso, ¿abajo o arriba? Abajo. ¿No? ¿Se dan cuenta? Ya se dan que la tracción se encuentra abajo. ¿Ya? Miren, pero ¿qué pasa si la edificación, por alguna circunstancia, ya es un colegio, ¿no? Un colegio, un centro comercial, ¿no? Y resulta, pues, jovencitos, que lo voy a dibujar acá, lo voy a dibujar. Ya, lo voy a dibujar.
este sea mi lote, ¿ya? Este es mi famoso lote, ¿ya? Ahí está. Entonces acá tengo una columna, acá tengo otra columna, puede ser una columna T, una columna L, ¿no? Acá otra columna T, digamos, ¿ya? Acá otra columna, una placa por acá, lo que sea. Listo. Entonces, si yo diseño esta zapata, le hago, si yo por ejemplo lo hago, tiene 2 o 3 pisos, pequeñita, un suelo regular, así 1.5. Entonces, la zapata me va a salir así, por ejemplo. Así es mi zapata, ¿ya? Acá, por ejemplo, me puede salir así, ¿ves? Y acá hago también. ¿Correcto? Entonces es una zapata aislada, es económica, es práctica, porque la estructura no merece tanto pues un alcance bastante grande por las cargas. Pero resulta pues que yo ya no quiero diseñar una estructura, pues, o mi cliente, o de repente están trabajando, quieren hacer un proyecto en donde la estructura, por alguna razón, tiene una sobrecarga mayor. Por ejemplo, 400 kilogramos por metro cuadrado, ¿ya? Una gran carga, un pequeño centro comercial. Entonces hay bastante gente y estas distancias, por ejemplo, vamos a hablar de esta distancia con esta, vamos a hablar de 4,50 metros, ¿ya? Y con este vamos a hablar de 6 metros. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una estructura con un suelo mal, cogido? Puede ser 1, miren, exactamente, concreto, capacidad 1. ¿Qué cosa es 1 kilo por cada centímetro cuadrado? Ustedes ya han llevado mecánica de suelo. Y a la hora que yo diseño mi zapata, me sale así. Por ejemplo, acá, me sale así, ¿ven? Vamos a ponerlo con color verdecito. Ahí, me sale mi zapata. Y esta zapata de acá, me sale así. Por ejemplo, exagerando. Entonces hay un traslado. Si lo diseño por zapatas aisladas, ¿no? Hay un traslado. Entonces, ¿cómo voy a diseñar una zapata si se traslapa? Entonces, mejor lo uno. ¿Y cómo se llamaría eso? ¿Usted sabe? Combinada. ¿No? Entonces, miren usted la magnitud. Vamos a poner un dato así más o menos entre 4 metros 50. 4 metros. Pues acá tenemos 2 metros, acá tenemos 1,80 m, qué sé yo, ya sale así. Pero ¿qué resulta si en esta zona, por alguna circunstancia, es en metros? Entonces, si hacemos una zapata combinada, y lo vamos a presentar la zapata combinada, vamos a ver el gráfico, una pequeña zapata combinada. Ahí está, miren, vamos a ver un poquito más abajo para que lo puedan visualizar. Más pequeñito se ve bien ahí. Bien, en esta zapata combinada, ¿cuál es la diferencia de la otra? Las columnas están cerca, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos como zapata aislada, se van atrás, la pata. Si no se traslapa, que estaría muy cerca. Por ejemplo, a 40 centímetros. A 50 centímetros. Hago mi zapata y la otra zapata están cerca. Hasta 40 centímetros no lo voy a hacer independiente. ¿Qué cosa hago? Una combinación. ¿Qué otra cosa más ven ustedes ahí? ¿Más qué? Claro, material sí, perfecto, es una de las... Sí, eso lo vamos a ver, mira, interesante, ¿está bien? ¿Qué algo más? Sí, a propósito, vamos a hacer zapatas combinadas de 2, 3 y 4 columnas, si quieren hacerlo de 5, ¿ya? Por lo menos hasta 3 lleguemos, ¿ya? De 1, de 2, de 3. El ciclo pasado creo hice 2 nada más, ¿ya? No tenía material, pues. Entonces estos 20 días me ha servido para hacer zapatas hasta de 3 columnas, 4 columnas, las que quieran ustedes, ¿ya? Bien, ahora sí. ¿Qué ven en el fierro, en el acero? Esta zapata por supuesto que no está terminada. Miren, recuerdan, si yo paso el anterior, voy a pasar el anterior, miren, la primera es así, ¿verdad? ¿Ya? ¿El acero qué cosa es? Al fondo. En cambio acá todavía no lo termina, no lo tengo en la zapata completa, lo tengo en otro gráfico, pero va a ser acero arriba y acero abajo. Acá falta todavía doblar, falta todavía enganchar, o sea, es acero arriba y acero abajo.
sea que ahí va a ser zonas en compresión y zonas en tracción. Miren qué interesante. ¿Y cuánto aguanta? ¡Wow! Cualquier cantidad, ¿no? Podrían soportar, pues, zapatas combinadas 10, 11. Acá el tejido está 11 pisos, 12 pisos, 10 pisos, ¿no? Combinada. ¿No? Pero ¿qué tipo de obras? Departamentos, oficinas, ¿no? ¿Ya? Y ya si quieren hacer, por ejemplo, acá un centro comercial o ya cargas más pesadas o estacionamiento de vehículos, ya posiblemente sea una combinación de zapatas con platea de cementaciones, si es que viene el caso. Ahora, seguimos a otro caso. ¿Y qué pasa cuando, recuerden que esta distancia entre ellos es pequeña? Puede ser 3 metros, 3,50, 4 metros, que es lo correcto más o menos por ahí. Pero ¿qué pasa si como esta universidad tenemos acá una columna acá y la otra columna pues allá, ¿no? Allá y acá. Entonces esta distancia para acá es 7 metros aproximadamente de eje a eje, o 6,50 creo que eso lo medimos, no recuerdo. Entonces, hacerlo combinada, ¿creen ustedes que es rentable? ¿No? La gente una combinada se puede hacer, claro que sí, pero es costoso que eleva los costos se van en las nubes, ¿no? Y el cliente pues simplemente no va a querer, ¿no? Acá, por ejemplo, acá posiblemente lo han hecho hasta combinada. ¿Por qué? Porque tiene 9 pisos y es una edificación, ¿no? Para educación, ¿no? De centros educativos, ¿no? Entonces, muy probable que sea platea, que se haya sido acá, no lo sé. No lo sé. Pero platea se acostumbra pues a hacer a partir de ya. A ver, ¿cuándo se utiliza platea? Pero antes de analizar las plateas, vamos a ver otro caso. ¿Qué pasa cuando las columnas están un poquito más separadas? Por ejemplo, 5 metros, 6 metros, ¿no? ¿Qué podemos usar? Miren ustedes, ¿no? Y es más económico, ¿no? Usamos una zapata aislada, ¿ya? Con una viga de cimentación, ¿no? Y la viga de cimentación muchas veces es más alto que la zapata. La zapata puede tener 50, 60, 70 y la viga puede llegar hasta acá, 80, 90. Todo depende de lo que vamos a calcular nosotros en el proceso, ¿no? Entonces, estas distancias son bastantes grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque la viga de cimentación nos va a garantizar la conectividad entre los dos y que sea tan robusto, tanto su inercia, que mantenga pues la viga. Entonces viene un sismo, esta zapata golpea la otra zapata mediante que la viga de cimentación, pero la viga es tan buena que no se va a deformar, o sea, en una cantidad pues suficiente para hacerle daño, ¿no? Lo bueno que últimamente ya he visto que hacen muy buenas vigas de cimentaciones. Hace años la gente no conocía. Yo he pasado a trabajar en varias partes del Perú, muchos sitios del Perú, y he visto una viga de cimentación terriblemente triste. Da una pena cómo lo pueden haber construido tan mal, ¿no? ¿Por qué después no funciona? ¿No? Pero ahora sí, últimamente he estado realizando unas obras particulares acá, sí, están bien hechas. O sea, ya viene la ciencia, la tecnología, y nos están garantizando que ahora pues, ya se puede decir que son grandes, hermosas vigas de cimentaciones. Ya. ¿Y qué pasa si por alguna razón, pues a una eventualidad, el terreno, digamos, sea bien bajo? Que lo hay, 0,85, normal, bajo, arena, al frente de la playa, horrible, ¿no? Y tengamos pues un montón de columnas, ¿no? Y nosotros primeramente lo que hacemos es calcularlo en forma de zapatas aisladas, ¿no? Zapatas aisladas para todos lados. Y si las zapatas aisladas superan, ¿quién recuerda? Supera el 75% del área total, se usa platea de cimentación. ¿Qué significa? Hacemos una zapata acá, miren ustedes, una zapata por acá, acá hay una columna, zapata por acá, zapata por acá, zapata por acá. Entonces, sumamos todas las zapatas y da, por ejemplo, 250 metros cuadrados de área de zapatas aisladas. Y el área del terreno, área total, es el área de la zapata. Y el área total, digamos que sea, vamos a poner ahorita, a ver, 380 metros cuadrados. Un dato. Entonces, y el terreno, por ejemplo, puede ser, el terreno, la capacidad portante, 0,8 kilogramos por centímetro cuadrado. A ver, suponiendo que tenemos este caso, dividamos por favor 250 entre 380. ¿Cuánto es? Estoy poniendo cualquier dato, 65.
35%. 66. Sí o sí que tendremos que hacer una platea de cimentación, ¿no? Ya no es posible hacerlo las zapatas ni combinadas, ni siquiera aisladas, ni conectadas. Ya la cantidad de área de las zapatas excede el 75% del total del área a construir. ¿Bien? 75. O sea, si tiene que ser, si es menor, hasta 75 para arriba, normal. Por ejemplo, si sale 80%, normal puedo hacerlo con qué? Con combinadas o vía de cimentación, ¿no? Pero si es menor del 75, ya es casi ya muy costoso y de repente ya no sería factible resolver el caso. ¿Ya? Con plata de cimentación, ¿no? Entonces, acá, estas zapatas conectadas. Una platea de cimentación, no lo creo, ahí está, bien, esta es una platea de cimentación. Vamos a ver un poquito más abajo. ¿Sí? Se ve ahí, ¿no? Más o menos. En donde pues es todo acero, tanto arriba como abajo, ¿no? Acero arriba, acero abajo y todo es acero, ¿no? Están paradas las columnas y ya pues el concreto es vacío, ¿no? Entonces son plateas de cimentación. Perfecto. Pero si el terreno sigue siendo bien bajo, igualito, 0.9, 0.85, y comenzamos a hacer zapatas y las zapatas superan el área de la estructura. Por ejemplo, ¿por qué va a superar? Porque este edificio, por ejemplo, puede ser de 15 pisos, amplio, ¿no? Pero ¿qué pasa si le quiero poner 5 pisos más? Si le pongo, o quiero diseñarlo para 20 pisos, ¿ya? 18 20 pisos, más o menos 18 20 pisos para la ciudad inclusive, ¿sabes? Por si acaso. Entonces, entre 18 y 20 pisos, pasado los 15, 16 pisos, el área de zapatas, vamos a tener que pedirle al vecino que nos preste su área. Y eso creo que es imposible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, jovencitos. Pilotaje, ¿no? Pilotaje. Entonces, los pilotes son estructuras en base a encamiamiento, y va el método de resolverlo, y después, encima del pilotaje, se pone la platea de cimentación. ¿Ya? Entonces, los métodos constructivos, los procesos constructivos, ya ustedes lo verán en obra según cómo vayan trabajando en el tipo de obra. ¿Qué más vamos a ver en el proceso de ejecución? Vamos a ver, miren, muro de contención, ¿no? Acá viene un corte del cerro, que están haciendo un muro, una vez que ya pongan el concreto, o sea, que ha pasado pues un cortador, ¿no? O sea, un bulldozer, ¿no? Un bulldozer. Ha pasado un bulldozer, ha cortado el cerro, lo que ha hecho muchas veces y esto, y hemos hecho la zapatita, ¿no? Cantidad de... Y después se hace el vaciado y el cerro se sigue uniendo. Va a cargar, pues, la carga lateral, ¿no? Se llama muro de contención, ¿no? Por ejemplo, este muro de contención ya se diseña correctamente, ¿no? Y acá tenemos otro tipo de muro de contención. Miren, acá ya está resuelto, el problema ya está hecho, ¿no? Entonces, este muro de contención, miren ustedes acá. ¿Ven esta distancia de acá para acá? ¿Ya? Vamos a ver qué medidas tiene, cuánto es la longitud de acá, la longitud del todito se va a hacer y se va a analizar inclusive hasta el acero. Los productos van a ser hasta el acero, o sea, vamos a diseñar hasta el acero. ¿Cómo se calcula el acero longitudinal transversal? Tanto del muro como de la cimentación, porque acá hay dos problemas. Uno es el muro y el otro es la cimentación. Bien, resuelto estos datos, también vamos a hacer losas aliveradas, ¿no? Y losas macizas en dos direcciones. Vamos a resolver otra vez losas en una dirección, porque estoy seguro, vamos a repetirlo, pero rápido nada más, para aquellos estudiantes que todavía no han hecho losas aliveradas, ¿no? Muchos de ustedes han estudiado en concreto armado 1 losas aligeradas en una dirección. ¿Han hecho? Sí, ¿verdad? Sí. Sí han hecho una dirección. ¿Por qué método? Coeficientes. ¿Y cuál es el método de los coeficientes? Sí. Y es válido, por ejemplo, para el... ¿Qué porcentaje de obras se pueden hacer con el método de los coeficientes? Muy poco. O sea, si tú haces de arquitecto, sí lo haces. Pero si te da un arquitecto, fijo que no lo haces. Lo que pasa es que el método de los coeficientes es un método
muy rápido, se hace pues en media hora el diseño, una hora, si tiene un Excel. El método de los coeficientes es un método que no funciona, ¿no? No funciona en la vida real. Funciona para un poquito de obra. La vivienda no funciona, por ejemplo. En esta universidad tampoco, menos. En colegios. Colegios podría ser, ¿no? Pero si es que el colegio todas son aulas. Pero si este es aula y este es laboratorio o este es de mecánica, ya fue. O sea, ni los colegios, ¿no? Muy pocos, a menos que todo el pabellón sea aulas. Ahí sí, ¿no? Pero ¿qué pasa si el colegio tienes una aula, tienes otra aula y después de esa aula sigue el pasadizo? Tampoco funciona. O sea que tiene que ser un pabellón específico, decirle al señor arquitecto, por favor, hágame para hacer el método de los coeficientes. ¿Ya? Es verdad, yo le digo. Entonces, el método que vamos a aplicar, ¿cómo se llama? Análisis estructural, ¿no? Donde vamos a revisar de todas maneras el método, pero es importante que nosotros veamos. Porque ¿cómo le voy a enseñar de frente el método? Ahora, ¿por qué no funciona? ¿Por qué? Porque dice el método de los coeficientes que las cargas tienen que ser iguales, ¿no? Pero ¿qué pasa en la vida real? Los usos pueden ir cambiando. Un centro comercial hoy día vende ropa. De acá a 2 meses que se fracasa, se termina y vende comida, ¿no? Yo vi unos hermosos restaurantes que ven acá era, por ejemplo, había, por ejemplo, Lima, era restaurante, pues, compró su parrilla, ¿no? Longhorn, no sé si conocen Longhorn. Ya está, su parrilla, 200 lucas de plato, pero bien rico. Ya. Entonces, comen bien rico, termina. Pero pasa, la gente tocaba, entonces cambian de uso. Al cambiar de uso, ya no hay mesas, ya no hay esto. Entonces la norma te indica que va a cambiar la forma, de repente solamente. Entonces, durante su vida útil puede cambiar. Entonces no podemos diseñarlo por el método de los coeficientes. ¿Por qué? Porque puede hacer que en el transcurso de su vida cambie de uso y cambie de historia. Entonces el método de análisis estructural es más garantizado. Se puede poner cargas mayores o unas cargas que superen el método de los coeficientes, ¿no? Las longitudes del método de los coeficientes tienen que ser casi iguales, ¿no? Recuerden que una longitud, la mayor, continua, o sea, cuando son longitudes continuas, una mayor entre una menor igual a 1.2, ¿no? Si es mayor de 1.2, ya no. Por ejemplo, en una casa, en una vivienda, yo tengo mi sala comedor 4 metros, pero después de la sala comedor, ¿qué sigue? Puede ir una puerta a la cocina, ¿no? Y está a 3 metros.